Dios os bendiga, soy el pastor Juan José Gil. Tengo abierta la Biblia en Mateo capítulo 25, versículo 25 y encontramos una expresión muy interesante. Nos dice así, porque tuve miedo o por lo cual tuve miedo y fui y escondí el talento. Estamos hablando de la parábola de los talentos. Lo que nos dice claramente el Señor ahí es que lo peor que podemos hacer, nuestro peor enemigo, es el miedo. No hemos sido llamados por cualquiera al reino de Dios, no hemos sido llamados a seguir a uno más, a un hombre más, a un político, quizá a un influencer. No, no. Hemos sido llamados a seguir al Hijo de Dios. Y por tanto todo temor debería de desaparecer de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra alma. No podemos permitirnos andar con miedo. El enemigo número uno, repito, de la vida cristiana es el miedo. Hay otros, por supuesto, la duda, la incredulidad, el pecado, sin duda. Podemos contar con muchos enemigos que nos pueden en un momento determinado rodear, perseguir e incluso tratar de destruir toda nuestra labor. Pero el enemigo número uno de la vida cristiana es el miedo. Es ese miedo que paraliza, es el miedo que nos impide asumir desafíos, es el miedo al mundo, es el miedo a las amenazas que podamos recibir, es el miedo a las cosas que puedan acontecer, a las circunstancias que podamos atravesar. El cristianismo es la religión del valor, de la valentía. Por tanto, tenemos que erradicar el miedo. No podemos dejarnos llevar por eso, porque entonces, si lo hacemos, si nos dejamos arrastrar por el miedo, no cruzaremos a la otra orilla. Recuerda el pasaje que leemos en Mateo cuando Jesús toma a los discípulos para ir al otro lado del lago. Y resulta que en medio se produce una tormenta. El agua comienza a salpicar, comienza a llenar con las olas la barca hasta el punto que tienen que empezar a achicar, a sacar aquella agua para no hundirse. Y asustados, aterrados, despiertan a Jesús, que viaja en el mismo barco y que está cansado y está tratando de recuperar fuerzas, como humano que era. Jesús se despierta y les dice, ¿por qué teméis? Jesús va a calmar el mar. Jesús está al control. Jesús es el que permite la tormenta, pero después llega la calma. Si cuando llega la tormenta nos dejamos arrastrar por ese miedo, si cuando las circunstancias nos son adversas y cuando hay amenazas, entonces entramos en terror, entramos en pavor, no llegaremos al otro lado. Nos podemos hundir perfectamente en la travesía. Le pasó a Pedro caminando sobre el agua. Él dijo, Señor, si eres tú que camines yo también por el agua. Y Jesús le dijo, ven. Jesús nos está diciendo, ven. Ahora, ¿dónde ponemos nuestros ojos? El valor que necesitamos solo procede de Jesús. Si le dejamos de mirar a Él, entonces miraremos otras cosas. Miraremos las circunstancias, miraremos las amenazas, miraremos todo aquello que nos puede acobardar. Josué, el libro de Josué, comienza con estas palabras. Mira que te mando que te esfuerce y seas valiente, nos dice el versículo, varios versículos, el versículo 7, el versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque vamos a heredar la tierra. Por tanto, tenemos razones más que suficientes para armarnos de valor. El cristianismo no es una religión de cobardes, todo lo contrario. Cuando Jesús pintó por primera vez a la iglesia o describió por primera vez a la iglesia, él dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es un ejército imbatible. No podemos dejarnos acobardar por las circunstancias, ni por las amenazas, ni por el enemigo, ni por nada que nos pueda desviar del objetivo. Estamos aquí para heredar la tierra. Estamos aquí para aprender de nuestro Maestro. Sí, a ser mansos y humildes de corazón, pero valientes como leones. No podemos permitirnos el acobardarnos hasta el punto que empezamos a dudar de las promesas de Dios. Empezamos a escondernos en vez de afrontar.
Empezamos a temblar en vez de mantenernos firmes. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. La promesa es para los que vencen, la promesa es para los valientes. Fíjate en el rey David. Siendo un chiquillo, él comenzó a ser instruido por Dios. Tenía un pequeño rebaño, pero también amenazas. Y venían las fieras. Puede ser un lobo, puede ser un león, puede ser un oso, puede ser cualquier otra fiera que tiene hambre, que es un depredador y viene en busca de una oveja. Vienen a buscar lo que es nuestro. Eso es lo que hace el enemigo. Viene a buscar lo que es nuestro, lo que Dios nos ha dado. Viene a robarnos las promesas de Dios. Viene a robarnos la visión. Viene a robarnos la fe. Viene a robarnos la energía, el poder que tenemos en Cristo. No se lo podemos permitir. Por tanto, el cristianismo es una escuela de instrucción de valientes, no de cobardes. El cristianismo es para valientes, porque los cobardes leemos perfectamente en Apocalipsis 21, los cobardes no heredarán el reino de Dios. Apocalipsis 21:8. Los cobardes se quedan fuera. No podemos heredar. No podemos entrar con Cristo, no podemos ser coherederos con Él si vamos a andar en temor, con miedo. Hemos pasado momentos de pánico porque los medios harán todo lo posible para manipular las masas por medio del temor, por medio de esos miedos inducidos. No podemos permitírnoslo, porque entonces estaremos escondiéndolos en vez de afrontando. Dejaremos de predicar el Evangelio. Dejaremos de hacer la voluntad de Dios. Dejaremos de comunicar las buenas noticias. Dejaremos de ser el ejemplo. Si el mundo necesita un ejemplo en el cristianismo, en la iglesia, es un ejemplo de valientes. Es un ejemplo de personas totalmente dedicadas a Dios, totalmente enfocadas en Él, que saben lo que son, que saben lo que tienen, que saben lo que le pertenece, que conocen a su Dios, como leemos en Daniel capítulo 11, versículo 32. Pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y lo dice en medio de tribulaciones, porque vienen tribulaciones. ¿Cómo vamos a estar preparados para ellas? Mira lo que pasó con David. Él se entrenó en la defensa de sus ovejas. Él se entrenó en la defensa de las promesas. Él peleó contra quien viniera en contra. Él peleó contra el león, peleó contra el oso. Y llegado el momento más fuerte de tribulación para él, cuando aparece el gigante Goliat, él estaba preparado. Porque había aprovechado las circunstancias que Dios le había puesto para entrenarse en valentía. No nos podemos permitir otra cosa. Tenemos que llenarnos de valor. Valor. ¿Te acuerdas lo que le dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 1:7? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nos tenemos que llenar de esas tres cosas. Poder, el poder del Espíritu Santo. Es que Dios está con nosotros. Dios mismo está con nosotros. Es más, Él vive en nosotros. Él nos ha tomado como su templo. Somos su lugar santísimo. Él mora con nosotros. Por tanto, ¿a qué vamos a temer si Dios está con nosotros? También lo dice la Escritura. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Hermanos, el cristianismo, tu ejemplo como cristiano, mi ejemplo como cristiano, debe ser un ejemplo de amor, de poder y de dominio propio. Debe ser un ejemplo de valentía, de que nada nos frenará de seguir a Cristo, de que nada impedirá que hagamos su voluntad, de que nada nos va a impedir que heredemos las promesas, que vayamos con Cristo, que seamos su esposa eterna, que seamos su pueblo, su elegido, que estemos siendo testimonio de su reino para siempre. Nadie ni nada debería impedir eso, y mucho menos el enemigo, mucho menos Satanás. Porque Dios ya nos dio la promesa que las puertas del enemigo, las puertas del Hades serían conquistadas por nosotros los cristianos. ¿A qué vamos a temer? El cristianismo no es una religión para cobardes.
Todo lo contrario. Es una religión para valientes, para hacer valientes, para contar con valientes, para que estemos siempre firmes en nuestra fe. Y si tenemos que ir a la cruz, vayamos como Jesús, con valor, con determinación, incluso con gozo. Sí, habrá sufrimiento, habrá sacrificio, pero nuestros ojos no están puestos ahí. Nuestros ojos están puestos en el reino de Dios y en su justicia, en su verdad, en la vida que nos está aguardando, en el reino eterno. Por tanto, llegamos a esta conclusión. Como cristiano, estoy en la escuela del valor. Como cristiano, estoy preparándome para ser un valiente, enfrentándome, conquistando, llevando a cabo la voluntad, la obra de Dios, el proyecto divino, los objetivos que Dios ha marcado para mi vida, para nuestra vida, como sociedad en Cristo. Estamos llamados a cumplir la voluntad de Dios. No podemos permitirnos otra cosa. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, porque vamos a conquistar la tierra. Esta tierra será nuestra. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Que el Señor los bendiga.